La saga clásica de Mega Man tuvo una renovación en materia gráfica, sonora y jugable cuando dejó los circuitos de la NES y se pasó a la Super Nintendo con el lanzamiento de Mega Man 7. Seguiría esa senda de mejora cuando salieron las consolas de 32 bits al llegar al mercado su octava entrega. Pasaría un tiempo sin actividad hasta que en el año 2008 Capcom anunciaría el regreso del Bombardero Azul, continuando la historia donde quedó, con la salida de Mega Man 9 en formato digital para Play 3, Xbox 360 y Wii. ¿Cuál sería nuestra sorpresa al ver que volvía a la estética 8 bits de las entregas salidas en la NES? Aunque algunos lo encontrarían bien, fuimos muchos los que nos decepcionamos, ya que esperábamos algo más acorde a estos tiempos. Aunque la compañía se reivindicaría con Mega Man 11, ahora sí con gráficos actualizados, ya el daño estaba hecho, y ni señales de que algún día se les haga un remake a la novena y décima entrega. Sin embargo, y como solemos decir por aquí, lo que no hace Capcom lo hacen los fans, y hoy traemos al canal una fantástica actualización del Mega Man 9, hecha por un aficionado. Entonces, vamos a conocerlo. Sin más preámbulo, comenzamos. Mega Man The Afterwards es el nombre de este remake que renueva la novena entrega del Bombardero Azul con un estilo más propio de una consola de 16 bits. El juego está siendo elaborado por Terraria Heli junto a otros colaboradores, usando para ello el motor de creación de videojuegos Godot. La historia se conserva igual, cinemáticas incluidas, en donde el Dr. Light es acusado falsamente de crímenes al revelarse unos modelos creados por él mismo. Willy entra en escena, afirmando ser inocente y pidiendo donaciones porque ahora es youtuber, y como están las cosas ahora, a él le van a donar y a mí no. Seguimos. Como dijimos anteriormente, el fangame busca recrear el Mega Man 9, pero ahora con gráficos que recuerdan mucho al Wily Wars, salido en la Sega Genesis. Todo se ha visto revitalizado, a los escenarios se le han añadido fondos y más detalles como elementos movibles. El sprite de Mega Man se ha cambiado por el que sale en Wily Wars. Los de los enemigos, tanto normales como los Robot Master, han pasado por el mismo tratamiento. Sin embargo, el juego se muestra con un tamaño de pantalla muy pequeño y no hay forma de ponerlo más grande, o tal vez que tuviera vista panorámica. En materia musical, las melodías estilo chiptune 8 bits del original han sido remezcladas y ahora cuentan con un aire a Sega Genesis estilo sintetizador que suenan estupendas. En las opciones podremos modificar parámetros como el volumen de la música o sonidos, configurar los botones o poner la barra de vida vertical u horizontal y poco más. Lastimosamente no incluye, por los momentos, soporte nativo para controles. Tendremos que usar programas externos. Al iniciar, seleccionamos archivo de guardado y luego nos dan a escoger dos modalidades de juego: fácil, en donde tenemos el Mega Booster y la parrilla, y normal, donde están ausentes, siendo igual que el original. Decisión bastante polémica, por cierto. El título es actualmente una demo, teniendo solo dos escenarios con sus respectivos Robot Master, Concrete Man y Jewel Man. Se mantiene el excesivo nivel de dificultad, aunque ahora es peor, debido a varios factores. Primero, algunos elementos tienen las físicas cambiadas, como las plataformas que se balancean. Segundo, no está habilitada la tienda todavía, por lo que no podemos comprar tanques o mejoras. Y por último, al solo haber dos Robot Master, no tenemos las armas a las cuales son débiles. Me imagino que esto mejorará en la versión final. Menos mal que el desarrollador Terraria Heli está muy activo en la elaboración de este fangame. En su canal de YouTube puedes ver los últimos avances que ha hecho. Por ejemplo, ya está trabajando en el escenario de Galaxy Man y ha incorporado a Roll como personaje jugable. El juego está disponible tanto para Windows como para Android. Les dejaré el enlace en el comentario fijado para que lo puedan probar. Se planea también hacer un remake del Mega Man 10 e igualmente simplificar el 11,
al estilo Wily Wars. Esto puede ser muy interesante. Como curiosidad, mencionar que este no es el único fangame que busca actualizar gráficamente al Mega Man 9. Existe otro proyecto llamado Mega Man Reassemble, pero aún no tenemos mucha información al respecto. En definitiva, un excelente proyecto remake del 9º capítulo de las aventuras de la mascota de Capcom. En conclusión, no fuimos pocos los que nos sentimos decepcionados cuando vimos que Mega Man 9, en vez de ser un avance, fue un retroceso en la franquicia. Queríamos ir hacia adelante y no hacia atrás. Tuvimos que esperar hasta la 11ª entrega para ver materializadas nuestras expectativas. Ahora, gracias a los fans, podemos rejugar el 9º capítulo de las aventuras del bombardero con una calidad superior al original. Aunque aún le falta mucho trabajo, podemos notar el entusiasmo del creador con este proyecto, lo que da muchas esperanzas de verlo terminado. Le deseamos éxitos a Terraria Heli con el desarrollo de este fangame. Y eso es todo, amigos. ¿Qué te ha parecido este Mega Man Afterwards? ¿Te gusta más que el original? ¿Le vas a donar al Willy YouTuber y a mí no? Déjamelo saber en los comentarios. Igual de asombrosas son las ofertas en Eneba, con su promoción juegos más baratos que un dulce, videojuegos desde $1, son precios de locura, así cualquiera juega. Además, puedes añadir saldo a tus juegos online y servicios de streaming favoritos. Y si usas el link de la descripción, te puede salir más barato. Ahora ya puedes patrocinar al canal a través de Patreon. Al obtener una membresía galáctica, podrás acceder a beneficios como acceso anticipado al contenido, mención fija honorífica en todos los videos y numerosas ventajas futuras, como directos exclusivos para miembros, concursos y más. No pierdas la oportunidad de unirte a esta comunidad, que no para de crecer gracias a tu apoyo. Si te gustó este video, aquí te dejo 2 opciones que pueden ser de tu agrado. Allí te espero.